¿Qué tal, amigos de Misterios Revelados? Pues sean bienvenidos una noche más a un programa lleno de fenómenos paranormales, fenómeno ovni, espiritualidad y misticismo. Mi nombre es Eduardo Escoto y en esta ocasión le doy la bienvenida a nuestro especialista, a nuestro querido amigo, un gran parapsicólogo reconocido a nivel internacional, el maestro Eric Soham. Como siempre, un gusto, Eduardo, estar aquí contigo y con todos ustedes. Pues fíjese que el maestro Soham ya escribió su primer libro, un libro que ya, bueno, el maestro tuvo a bien obsequiarme y que he estado leyendo y que de verdad está muy interesante. Así que bueno, en la recta final de esta emisión le estaremos dando a conocer en dónde puede usted adquirir este libro, que sin duda, bueno, pues le va a marcar completamente su vida. Es un tema de una investigación real, maestro. Así es el seguimiento de dos casos de unos jóvenes que me llevan a seguir una línea de investigación, y esto se va complementando con otras cosas que voy descubriendo en el camino hasta que llega a convertirse en algo realmente interesante, que es en dónde está alojado, refiriendo a Apocalipsis. En Apocalipsis 20, el demonio que fue encadenado por 20 años y algunos otros aspectos muy interesantes que encontré en territorio nacional aquí en México, en la República Mexicana, y que tienen que ver en una parte muy importante con la historia de la humanidad. Bien, y bueno, este libro, el nombre de este libro es Revelación. Revelación. Sí, realmente, bueno, Apocalipsis lo que quiere decir es revelación. Revelación lleva ese nombre por el mismo ritmo que lleva la investigación y las cosas que se van, a las que se les va dando luz, siempre asociado a la historia oficial, a libros sagrados como la Biblia, el Corán, el Popol Vuh, el libro sagrado de los mormones, que nos aportan datos que vamos nosotros conjuntando y vamos relacionando de alguna manera para llegar a conclusiones muy interesantes. Bien, y bueno, también vamos a platicar un poquito con el maestro Soham acerca de lo que sucede, esto lo vamos a platicar a lo largo del programa, de lo que sucede cuando usted ha visto, por ejemplo, esa película tan famosa, la de Annabelle. Bueno, pues este tipo de fenómenos son reales, son fenómenos paranormales que se dan en muchas situaciones, y que este tipo de energías logran entrar a estos objetos, maestro. Sí, esto es muy común. Vamos a recordar que los seres espirituales, ellos, son espíritus que no tienen un cuerpo, no tienen una representación física aquí en el plano de la forma, entonces generalmente andan buscando la manera de acercarse a las personas de una forma más estrecha para poder tener una acción directa sobre ellos, y una de ellos precisamente es tomando objetos como podría ser una muñeca o alguna figura de porcelana o alguna figura de otra naturaleza, incluso una fotografía, pero en una muñeca es mucho más cercano a una niña, a una persona, porque es algo que pueden llevar para todas partes, y además está en lugares que son prácticamente lugares donde la familia se reúne, como puede ser una habitación, puede ser un estudio, en fin. En cuanto a la investigación paranormal de campo, maestro, se utilizan algunos aparatos. Hay personas que no lo ven en un programa de televisión, pero hay distintos aparatos que se utilizan para una investigación. Bueno, en cuanto a fenómeno ovni, sí, podemos tener algunos equipos que nos pueden permitir medir la cantidad de electromagnetismo que hay en algún lugar, o algunas luces que no son perceptibles al ojo humano y que se pueden captar a través de determinados equipos. Pero en el plano espiritual es muy difícil. Se pueden utilizar algunas cosas como lo que me estabas comentando que usaste en algunas investigaciones, pero realmente lo que se usa en el fenómeno espiritual es la percepción de la persona, la evidencia, la clariaudiencia, en fin, eso es lo que nos permite determinarlo, así como todas las sensaciones que tenemos a través de nuestro equipo de detección energético, que son los chakras. Bien, oiga, maestro, y usted ya vio esa fotografía interesante que le mostré con la luz del estrobo, en donde se ve una figura así como un poco espectral. ¿Se podría tratar de un nuevo experimento parapsicológico para poder captar estas entidades, el poner una luz de estrobo? El día que me lo comentaste me llamó mucho la atención, porque cuando uno empieza a incursionar en el mundo espiritual hay varias maneras de tener acceso a la evidencia. Una de ellas es, cuando uno cierra los ojos, es subir los ojos hacia arriba, teniendo la cabeza recta, subir los ojos hacia arriba, y eso activa determinados mecanismos en el cerebro de percepción y se puede ver. La otra es abrir y cerrar rápido los ojos, abrir y cerrar rápido los ojos. Usted puede ver algunas cosas que no se ven, vamos a decir,
como si fuera por cuadro en una toma de una película que va por cuadros. Nosotros también tenemos una frecuencia y nosotros percibimos las impresiones de luz y sombra de la misma manera. Cuando abrimos y cerramos rápido los ojos, podemos ver cosas que con el ojo abierto no se ven. Entonces lo del estrobo me parece algo muy interesante, Eduardo, que puede sentar un precedente realmente para poder determinar si existen seres o no, a través de que los podamos ver a través de este sistema, por supuesto. Sí, mientras estuvo comentando el maestro Soham, usted ya vio esa fotografía, fue captada en el Panteón Municipal Norte de la ciudad de Celaya, Guanajuato, uno de los cementerios más antiguos en Celaya, Guanajuato, y que fue captada durante una investigación, por así decirlo. Fue un recorrido, fueron varios recorridos en algunos días, con mucha gente, aproximadamente 40 personas por recorrido, los cuales pues fueron testigos presenciales de este tipo de fenómenos al momento de proyectar la luz de estrobo sobre las criptas, y con algunos otros experimentos que hicimos dentro del panteón, lo cual, bueno, pues fue recrear el fenómeno, y lo cual me hace acordarme mucho de lo que es la parapsicología del Dr. Ray. Sí, efectivamente. También hay un sistema muy interesante que es con filtros infrarrojos. Hay algunos seres que se ven con infrarrojos, otros no. Yo creo que el estrobo es una herramienta muy útil, que por cierto eres el descubridor de esa técnica. Por una parte, nosotros tenemos lo que nosotros percibimos como una realidad física, es una rebanada solamente de lo que es todo el espectro de luz y sombras, desde los ultravioletas hasta los infrarrojos. Solamente percibimos una pequeña rebanada que es para lo que está ajustada a la vista humana. Lo que ya va después de esa rebanada, pues ya no alcanzamos a percibir. Por eso se ve en ocasiones con el rabo o con los bastones del ojo. Sin embargo, cuando nosotros podemos contar con algunos otros elementos, podemos percibirlo de una manera. Elementos, por ejemplo, la sensibilidad de un rollo de una cámara, de algún otro elemento que tenga más sensibilidad que el ojo humano, podemos percibirlos, Eduardo. Interesante. ¿Qué le parece si para poder ampliar la información a las personas que nos están viendo, vamos a esta cápsula en la que le presentaré esta investigación que se realizó, una investigación de campo ahí en la ciudad de Celaya, Guanajuato, en el cementerio municipal, y regresamos para los dos temas finales de esta emisión. La investigación paranormal en el Panteón Municipal de la ciudad de Celaya, Guanajuato, estuvo llena de fenómenos escalofriantes. Aquí les compartimos algunas de estas evidencias. Una sombra, o sea, como que algo interrumpe la luz. Ya no es el estrobo, sino es algo que interrumpe la luz. Bien. ¿Alguien más ve lo mismo? Por ahí dicen que sí, otros ven, otros dicen que no. Bien, déjenme comentarles que la mayor parte de las personas que hemos traído aquí han visto lo mismo que está comentando el señor, sin decirle cómo se movía la entidad de esto. ¿Lo sigue viendo? Sí, de hecho sí. Bien. Y ahí acaba de pasar. Ahí está. Ahí está. Ahí está pasando, o sea, está interrumpiendo la luz. Bien, ahora a nuestro amigo Chava. A ver, pasa al frente, Chava. Te voy a pedir, Chava, que vayas caminando y te pares detrás de la lámpara del estrobo. ¿Detrás de la lámpara? Sí, no está nada lejos, ¿eh? ¿Perdón? ¿No tienes con qué? ¿Qué no dijo que era el más valiente? Bueno, antes de llegar a la lámpara, aquí hay una esquina que pasa otro pasillo. Por favor, te voy a preguntar si ves a alguien de nuestro staff. O ahí, o sea, te asomas así. Si ves a alguien, y me vas a decir, ¿lo veo o no? ¿No hay o sí hay? ¿Vale? Sale alguien, pateo, ¿eh? ¿No importa? No importa. No importa. Bueno, con eso de que patea, pues ya les estoy garantizando que no es nadie de nuestro staff, ¿sale? Entonces vas a llegar y vas a hacer eso. Y después te vas a parar en la parte de atrás. Casi les puedo asegurar que vamos a seguir viendo el mismo fenómeno, aunque pase por ahí. Bueno, ahora sí, Chava. Nadie me quiere acompañar. ¿Qué fue lo que pudiste ver tú aquí? Presencia así como esqueletitos, como calaveritas, así como cabezas chiquitas. ¿Como cabezas chiquitas? Fíjense qué curioso, el señor vio cabezas chiquitas, porque precisamente estamos a punto de entrar al cementerio de los niños. Una de las imágenes impactantes captadas en esta investigación fue la aparición de este extraño ser en una de las criptas. La imagen es escalofriante. Otro de los momentos de gran tensión fue cuando el staff me reportó que una de las personas asistentes a este recorrido paranormal en el panteón de la ciudad de Celaya, Guanajuato, estaba entrando en aparente posesión demoníaca. Las imágenes son fuertes, por lo que se recomienda discreción.
Perrito Satanás, Rasuari Nijibani Sudmala, Coalivas, Serenena Vidas. La conclusión a esta investigación es que el Panteón Municipal Norte de la ciudad de Celaya, Guanajuato, es un lugar repleto de fenómenos paranormales. Gracias por continuar con nosotros en Misterios Revelados. Y pues, maestro Soham, una investigación interesante en la que hubo muchos fenómenos paranormales presentes, tanto fuertes como algunos un poco más bajos. Bueno, sí, ya estuvimos viendo los que se pueden ver con algunos equipos, pero ahora vamos a ver lo que sucede con las personas, como en este caso. Cuando una persona está expuesta a una energía fuerte, dependiendo de la sensibilidad de la persona o de las características que tenga en ese momento, puede haber algunas reacciones, como son mareos, desmayos, las personas tienen la necesidad de poner o simplemente hay grandes crisis de ansiedad o de terror. En este caso vamos a ver lo que sucede con una persona cuando siente, porque esto es algo que se puede sentir, que algo exógeno de afuera quiere entrar en la parte íntima de uno, que es el cuerpo, en nuestro templo. Entonces son experiencias verdaderamente fuertes. Vamos a hablarle ahora de un tema que en lo personal a mí me da mucho escalofrío, maestro, porque películas como Chucky, el muñeco diabólico, Sí. películas como la de Annabelle, hay unas películas mexicanas donde salía Pedrito Fernández, donde también hay una muñeca poseída Que movía los ojos, que movía los ojos, y que era una película, para ser mexicana, era una película muy bien hecha. Y para su tiempo estaba muy bien. Estaba muy bien Sí. hecha. Y bueno, pues más reciente la película Annabelle, que se ha convertido pues en un clásico del cine de terror, y que bueno, pues aunque usted no lo crea, esta historia de Annabelle fue basada en una historia real investigada por unos investigadores de apellido Warren. Sí, así es. Theodore Warren, que investigan un caso de los perros en una familia que compran una casa. Aquí en esta película hay partes muy interesantes porque la numerología en Cábala tiene aspectos de profundidad dentro del conocimiento que son dignos de tomarse en cuenta. La fecha en que se cambian, la fecha en que compran la casa, la hora en que se para el reloj y algunas cuestiones que son muy importantes, que son síntomas precisamente de estas cuestiones de invasión espiritual. Esta familia y estos investigadores, los investigadores son llamados porque la familia viviendo en una casa, aunque la película está hecha para que dure 2 horas, esto fue algo que ellos vivieron durante 10 años. Entonces, cuando buscan a los investigadores, a los Warren, es porque ya no aguantaban. Entonces llegan esos investigadores y empiezan a ver todo basado en una historia real, que empieza precisamente con una muñeca, cuando un ser pide permiso de invadir esa muñeca, y pues se les hace fácil a la gente, a veces no lo toma en cuenta y dice, bueno, es una muñeca que se meta, pero realmente no sabemos, cuando no se tiene el discernimiento espiritual, qué clase de ser es el que quiere entrar en un objeto como sería una muñeca. Además tiene una cercanía importante, sobre todo con las niñas de una familia. O sea, este tipo de casos son muy comunes, o sea, ¿y Son comunes. ¿es algo peligroso? Sí, bueno, el peligro reviste en que es una forma en que estos seres se aproximan a nosotros. Si nosotros recordamos las películas de culto, vamos a recordar que en las películas de vampiros, cuando el vampiro llega y uno lo invita a pasar a su casa, no le puede hacer nada. Si el vampiro se llegara a meter, esto en las películas de culto, por su cuenta y sin que tuviera un permiso, no lo pueden aniquilar. Entonces, ¿qué es lo que sucede con estos seres? Necesitan de alguna manera generar la cercanía con la persona para que ésta pueda tener una influencia directa. ¿De qué manera se puede lograr? Una es a través de meterse en algunos objetos como una muñeca, cuando ve implícita la voluntad de las personas y la aceptación. Otra manera es cuando se están aproximando. Generalmente, por ejemplo, en México tenemos la costumbre de que cuando dimos un toquido, generalmente decimos, que es una costumbre ya dentro de nuestra idiosincrasia, sí, pásale. Entonces nosotros le estamos dando el paso.
Pero bueno, esto es solamente un aspecto. Generalmente se oyen como canicas en el techo, como pasos, cosas que se arrastran, toquidos en la ventana, en fin, tienen muchos sonidos de aproximación. Eso lo hacen para irse aproximando, no lo hacen a propósito. Son cosas que se dan porque la ley así es, y eso nos indica que ahí están. Cuando la gente no conoce esta sintomatología, pues realmente no lo sabe. Claro. Pero nosotros, si nosotros vamos aceptando que después de sonidos de aproximación no decimos nada, ni hacemos nada, sería prácticamente no decir nada, es decir, está bien. Entonces ellos se van aproximando, pero en objetos es mucho mayor la tendencia y la fuerza que tienen. Este tipo de entidades no solamente pueden poseer ya lo que es a una persona, un ser humano, pueden también meterse en juguetes y también pueden meterse en figuras religiosas, maestro, porque vemos cosas muy extrañas como esas vírgenes que lloran sangre y algunas otras cosas raras que aparecen. Bueno, por ejemplo, eso de las vírgenes que lloran sangre, las investigaciones y los investigadores que han llegado a estos puntos o a estos hechos, pues lo asocian con que la Virgen pues tiene dolor por lo que está pasando y algunas otras cosas. La herejía es diferente, porque la Virgen que llora sangre no tiene una cara que dé miedo o que sea agresiva, no. Pero a mí me ha tocado en muchas investigaciones, no una vez, muchas, en que nosotros podemos ver, por ejemplo, el busto de un Cristo, o podemos ver a San Judas, o podemos ver a una Virgen, que en realidad cuando uno les ve el rostro da miedo, la expresión y la postura que tienen, además de la vibración. Y estas son las herejías precisamente. Entonces cuando la gente no sabe, no tiene esa percepción y tiene algún Cristo, llega y le está pidiendo al Cristo, realmente ¿a quién le está pidiendo? Entonces esta confusión se presta mucho para que estos seres se aproximen y puedan invadir el espacio energético de una persona. Ahora, esto se lo pregunto porque en esa investigación que se realizó en la ciudad de Celaya, Guanajuato, en el cementerio, no se lo digo yo, había aproximadamente 30 personas ahí conmigo, pudimos ver cómo una estatua, un busto de un Cristo, se movió. Sí, claro, se mueve. ¿Estas energías pueden llegar a hacer mover la materia, o sea, de esa manera? Bueno, realmente la materia no es la que se mueve. Si nosotros vemos lo que es el mundo material, es un mundo sólido, es un mundo rígido. Y cuando nosotros vemos manifestaciones de esta naturaleza, en la apariencia lo que estamos viendo es la materia, pero en realidad no se mueve. Es nuestra percepción. Vamos a recordar que nosotros no vemos con los ojos, vemos con el cerebro. Si nosotros vemos una figura, como por ejemplo podemos ver lo que estás comentando, un busto, y nosotros vemos un busto de un santo o del gran maestro, lo puedes ver de una manera sólida y tiene una expresión que le fue puesta ahí por el artista que diseñó esa figura. Pero cuando nosotros vemos que hay una energía adentro y lo que vemos que se está moviendo no es la figura precisamente, sino el que está adentro. Entonces lo que vemos es el movimiento por la parte conceptual que nosotros tenemos de percepción. Si nosotros, por ejemplo, viéramos con los ojos, todos veríamos exactamente lo mismo. Y aquí hay una parte que es muy importante determinar. En alguna ocasión lo comentamos. Si tú, por ejemplo, fueras cristiano y yo budista, los dos entráramos en un estado de éxtasis y se presentara un ser de luz frente a nosotros, tú verías a Cristo y yo vería a Buda. ¿Quién estaría viendo lo correcto? Ambas partes. Entonces, el cerebro nos manda la imagen del concepto que tenemos de las cosas. Cuando vemos que una imagen se mueve es porque hay una energía adentro que en realidad se está moviendo, que es una energía animada o viva y que nosotros percibimos a través de esa percepción que tenemos a través de la mente, vemos el movimiento que hay, no necesariamente que la materia se mueva. Eso está interesante. ¿Y qué le parece si para mostrarle más de esta información vamos a esta cápsula en la que le vamos a presentar pues un hallazgo allá en Singapur, en donde se encontró una muñeca realmente con unas fracciones escalofriantes? Desde el inicio de los tiempos, las muñecas siempre han sido una fuente de diversión para niños. Sin embargo, también pueden traer el terror a la vida de su propietario, ya sea por tratarse de objetos muy queridos o por poder tratarse de un poderoso contenedor energético. Algunas muñecas y juguetes son verdaderos objetos embrujados o poseídos. En una calle muy transitada en Singapur, los lugareños se encontraron con una pequeña muñeca apoyada contra un árbol. Los residentes que pasaban al lado de la muñeca se quedaron asombrados al ver que ella tenía una cierta antigüedad, aunque sus ojos estaban vendados con una tela en la cual había un extraño escrito. Nadie reclamó la misteriosa muñeca, pero después de investigar el trasfondo de la muñeca,
y las palabras escritas en la venda de los ojos, se hizo evidente que no se trataba de un artículo perdido. Con un vestido de seda y encaje de colores, la muñeca fue dejada intencionalmente, apoyada en el árbol por la noche. Según la persona que publicó las fotografías en internet, la muñeca podría contener alguna especie de demonio o haber sido utilizada para la magia negra. La palabra árabe sobre la tela se traduce como Bismillah, que quiere decir en el nombre de Alá. Esta frase pudo haber sido escrita en el lienzo para evitar que los demonios que habitan la muñeca salgan y ataquen a alguna persona. Debido a la gran cantidad de fenómenos paranormales y los extraños ruidos que escuchaba su propietario en casa, se vio obligado a vendarle los ojos y alejarla de su casa para que no la persiguiera más. También se ha comentado que se escuchaba hablar a la muñeca cuando ésta se encontraba completamente sola en una habitación, y que cuando entraba se la encontraba con la cabeza girada en dirección diferente a como la habían colocado. El propietario dijo oírla hablar en el idioma malayo y que parecía una mujer adulta. Además, el propietario constató que la única manera de deshacerse de la muñeca y asegurarse de que el espíritu que residía dentro de ella no volviera a aparecer era cubriéndole sus ojos con una tela. Los residentes locales creen que la maldición ha pasado a otra persona que la encontró, la cual le quitó la tela sin saberlo. La muñeca ha desaparecido desde que fue descubierta. ¿Se tratará de realmente una muñeca poseída? Reportó para Misterios Revelados Eduardo Escoto. Pues, ¿qué le pareció esta información de la muñeca en Singapur? ¿Realmente seres de oscuridad habrán poseído a esta muñeca? Es realmente interesante y bueno, pues el maestro Soham es quien nos dio su punto de vista referente a lo que es pues, este fenómeno de las casas. Claro, efectivamente se le llama, cuando estos seres toman algún objeto, se le llama un objeto casa, porque ahí se alojan. Y por ejemplo, como lo pudieron ver ustedes, en este caso cambian las facciones, cambia la vibración sobre todo, aunque no tengan ustedes en apariencia ninguna percepción, que todos la tenemos, pero a veces no lo sabemos, aunque no tengan ninguna sensibilidad en apariencia, cuando ven algunas cosas, ustedes saben que dicen, esto no me late, o sea, sentí feo verlo, sentí temor. ¿Por qué? Porque estamos percibiendo la energía, la calidad de energía que se encuentra ahí. Y en el caso de esta muñeca, además de todas las cosas, implementos que le habían colocado, pues son trabajos que se hacen para atrapar, para dominar, en fin, hay mil razones para poder dañar y es la razón por la que lo hacen, a través de rituales, a través de símbolos y a través de una intención sobre todo. Bueno, con respecto a lo que hemos estado hablando, vamos a recordar nuevamente que somos seres conceptuales. Cuando nosotros nos ponen algo blanco pensamos que es bueno, cuando nos ponen algo oscuro pensamos que es malo, y en realidad la asociación no está equivocada. Generalmente las bajas vibraciones son de un color oscuro y las altas vibraciones son de colores más claros y más brillantes. Sin embargo, el hecho de que nosotros veamos, como en el caso de Shadow People, veamos alguna sombra, no necesariamente si es blanca es buena, pero si es oscura definitivamente no es buena. Pero estos seres, dependiendo de las pantallas de luz y de la percepción de cada persona, a veces pueden aparecer no de colores tan oscuros, pero sin embargo no son necesariamente seres buenos. Esa es la forma en que se ven. Vamos a recordar que nosotros vivimos en una dimensión de formas, pero estamos rodeados de otras dimensiones con las cuales coexistimos, y ya hay un traslapo de nuestra dimensión, del mundo físico y material, con esas otras dimensiones, y que en algunos casos, bajo determinadas condiciones y especialmente con los bastones del ojo, es como vemos estas sombras. Vemos que pasa algo y volteamos y no vemos a nadie, porque entonces nos enfocamos al centro de nuestro parámetro de visión y dejamos de verlos. Cuando ustedes vean una sombra, no la pierdan de vista con el bastón del ojo y síganla con el bastón del ojo sin voltear. Si voltean se desaparece porque sale del rango de frecuencia que podemos percibir. Pero sí, definitivamente, esto es muy común.
y precisamente se da en las fronteras de nuestra visión, porque es a donde hay otras realidades. Nosotros estamos como si fuéramos una cebolla. Una cebolla es una sola realidad, pero tiene muchas capas. Entonces cada una de esas capas tiene una diferente vibración, como un equipo de radio. Si yo tengo un aparato de radio, estoy escuchando una estación, estoy en el 1500 y le muevo al cuadrante, me voy al 1530 y ya escucho otra voz, otro programa, otras cosas, pero es el mismo radio. Finalmente lo que estamos haciendo es que tenemos un equipo que nos permite percibir otras frecuencias que no percibíamos o que no percibimos. Y estas frecuencias también pueden ser captadas, bueno, por un dispositivo como una cámara de video. Quiero entender porque, bueno, al contar con 24 fotogramas o cuadros por segundo, sí. 24 cuadros por segundo, bueno, pues es como estar parpadeando o como lo que decimos es el estrobo. Sí, efectivamente, sí. Y bueno, esta es la forma en que estos seres se presentan. No los percibimos por la razón que te digo, pero definitivamente yo les podría decir que en todas partes, ahorita aquí en donde estamos, hay muchos seres en torno de nosotros. No todos son malos. Vamos a recordar que el mundo espiritual es inmenso. El mundo espiritual no es el reflejo, es el resultado del plano físico. Es a la inversa. Nosotros somos una pequeña parte de la manifestación de ese mundo espiritual en un plano de formas. De fotografías en donde se logran captar, por ejemplo, estas manos demoníacas como tipo garras que usted ya analizó alguna vez, sí. Y que se le hicimos llegar. Y así que si usted quiere hacer llegar alguna evidencia o tiene algún problema espiritual en su casa, de verdad póngase en contacto con el maestro Eric Soham. De verdad, bueno, no es porque sea mi amigo, pero es ampliamente recomendable, de verdad. Y déjeme decirle nada más así como un brevario. Recuerdo una vez que estuve aquí con Miguel Ángel Domínguez de Comunidad Gaia, sí. Un gran amigo también, y que de repente digo, bueno, esto es que siento así como que algo que, bueno, retiró una energía. Y Miguel es un poco escéptico en ese tipo de temas. Y bueno, pues le dice el maestro Soham, dice, tócala. Dice, para que lo sientas. Por respeto a ustedes, por respeto a los televidentes, no puedo decir la palabra que dijo en ese momento, pero al momento que tocó esto frío, esa energía, pues dijo, sí. ¡ay! Sí, es que dentro de nuestros conceptos es difícil poder concebir que se puede agarrar un ser, agarrarlo y tenerlo aquí. Eso generalmente la gente no lo concibe, si no agarró nada. Pero cuando uno puede percibirlo, como fue en este caso, te das cuenta que hay algo ahí. Y estas son cosas que, bueno, más adelante iremos tratando porque es de interés para todos. Claro que sí. Pues hemos llegado a la recta final de esta emisión, no sin antes recordarle que Misterios Revelados, bueno, en esta nueva temporada en tercermilenio.tv le vamos a estar trayendo los mejores casos, investigaciones serias y objetivas de los fenómenos paranormales y del fenómeno ovni extraterrestre, tratando siempre, evidentemente, de estar en el lugar de los hechos. Y pues quiero agradecerle al maestro Eric Soham. Pues siempre un verdadero placer estar con ustedes, queridos amigos, estar contigo, Eduardo, y por favor sigan en esto, que es interesantísimo, y tenemos temas que son de sumo interés para todos ustedes y queremos tocarlo poco a poco. Bien, maestro, y a las personas que nos están viendo en este momento, tanto en la República Mexicana como en, por ejemplo, en Panamá o en algunas otras partes del mundo, sí. ¿Cómo pueden hacerle para conseguir Revelación? El libro del maestro Eric Soham, que ya debe estar a la venta por ahí en algunas tiendas, ¿no? Sí, de hecho ya está a la venta. Es un libro que es la historia de una investigación, es un hecho real completamente. Tuvimos la presentación y ahí pude presentar a algunos miembros de mi equipo y algunos personajes de la historia. Es una investigación que nos lleva a adentrarnos en cosas que tienen que ver con el desarrollo de la humanidad, no tanto solamente dentro de la ciencia, sino desarrollo como seres humanos, el crecimiento que hemos tenido, los conocimientos, en fin, todo lo que nos va llevando a regresar a nuestro camino del cual venimos, regresar al mundo espiritual a través de la evolución y a exacerbar nuestra conciencia. En este libro, dentro de la investigación de dos muchachos que tenían algunas experiencias similares, nace esta investigación y entonces vamos siguiendo la investigación, teniendo como referencia pues la historia oficial, leyendas, libros sagrados, y vamos conjuntando todo esto para ver qué es lo que realmente pasó y qué es en algunos detalles como este, por ejemplo, en que nosotros nos podíamos preguntar, que esto es algo importantísimo, lo menciona Andreas Faber-Kaiser en su libro de Jesús vivió, murió en Cachemira, a donde dice, las últimas palabras de Jesús en la cruz fueron en maya. Entonces es algo que nos lleva a la investigación. El resultado es mucho más interesante todavía. Aquí en este libro, algunas cosas importantes que nos llevan a ver que el fin de la era que terminó el 21 de diciembre de 2012 fue en un lugar que debe de ser a donde empezó,
porque es el fenómeno de recurrencia, la ley del eterno retorno. La ley del eterno retorno dice que todo empieza donde termina y termina donde empieza. Si se está cerrando en este momento lo que pasó hace 2 años, el 21 de diciembre de 2012, y está en tierras mexicanas, que es lo que pongo aquí, pongo las pruebas y pongo las relaciones que puedo tener, no porque yo lo diga, sino con toda la investigación, con libros oficiales y hechos reales. Si todo está terminando aquí es porque aquí empezó. Entonces yo les preguntaría, por ejemplo, ¿realmente todo el drama del maestro y todo el proceso del maestro Jesús fue del otro lado del mundo, en la península arábiga, en el norte de África, o fue en México? Pues interesante. Pues esa respuesta la va a encontrar aquí en Revelación. ¿Y dónde lo pueden adquirir? Bueno, lo pueden adquirir en librerías de prestigio como Sanborns, Liverpool, Palacio de Hierro, Costco, Sam's, El Sótano, Gandhi, El Péndulo, Casa del Libro, Conaculta, Fondo de Cultura Económica. En todas estas tiendas lo pueden adquirir ustedes, está a la venta. Y si alguien quiere ponerse en contacto con usted porque tenga algún problema espiritual y quiere pues, tener alguna consulta con usted o pues sí, más que nada saber qué está sucediendo en su casa o en la casa de su amigo, en la casa de su vecino, ¿en dónde lo pueden encontrar? Bueno, el teléfono del consultorio es en la Ciudad de México, saben, la clave la de 55, y el número telefónico es 5739-0634, 5739-0634, y con mucho gusto los atendemos.